Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida a la presente edición de Tus Derechos. Hoy conversaremos con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien además es el coordinador de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional. La razón de su visita está enmarcada en un reciente foro realizado en el Ministerio de Cultura, en el cual participó el señor ministro del sector, representantes del Ministerio de Educación, representantes de las comunidades involucradas y el propio magistrado. Se habló, se trabajó, se conversó sobre los avances de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional vinculada al uso del propio idioma en los pueblos originarios. Magistrado, muchas gracias por estar en Tus Derechos. Gracias, Guillermo. Siempre es un gusto estar por aquí. Bueno, ¿qué avances se pudieron notar en ese foro recientemente realizado con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y los otros sectores indicados al inicio del programa? Me permite rápidamente hacer una acotación. Nosotros, constatando que garantismo no es pues abrir espacios para crear expectativas y no resolver problemas. Garantismo no es alargar los procesos para que, por ejemplo, entonces se genere una discusión sobre lo que ya debiera estar resuelto. Garantismo es preocuparse porque los sectores vulnerables, que cuando tienen un fallo favorable, encuentren que un tribunal comprometido con la ejecución de ese fallo. No puede ser una instancia de ejecución de todas las sentencias, pero sí de algunas en particular. Y la que estás planteando es justamente la sentencia Díaz Cáceres de Tinoco, donde una señora de las afueras de Carhuaz, quechohablante, analfabeta en castellano, la obligan, le presentan un documento en castellano que recorta su capacidad de trabajo y con eso se constata cómo hay ciudadanos que no pueden expresar sus propias lenguas y se ven perjudicados por esto. Entonces fue en ese sentido emitimos una sentencia que obligaba al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura a tomar acciones, y la evaluación de esas acciones en las cuales se ha avanzado mucho es lo que se expresó allí. Eso para que nos ven tengan claro de qué trata la actividad. Ahora, ¿qué se vio allí? Primero, que el Perú no tenía lo que se llama un mapa etnolingüístico, o sea, tenemos 48 lenguas originarias, pero no sabemos dónde son estas lenguas predominantes o dónde puede haber una o dos personas sobre esto. ¿Por qué eso es vital? Porque tenemos que dar, si queremos acercar el Estado a la comunidad para que sirva en su verdadero objetivo, dar pues en las zonas donde son predominantes lenguas originarias los servicios públicos en esas lenguas originarias. Y ahora ya tenemos el mapa, ya sabemos, por ejemplo, que hay un 69% de la población en Abancay en Apurímac no tiene como lengua originaria el castellano, y que hay 5 regiones en el país donde más del 50% no tiene como lengua originaria el castellano. Entonces, en esos espacios hay que priorizar. Ya se han hecho cursos de capacitación de funcionarios en base a esto, en base a este mapa etnolingüístico en Abancay, en Ayacucho, en Cusco se está haciendo uno muy pronto con los aguajunes, y todos estos avances fueron los que se han presentado, con participación no solamente del ministro de Cultura y de la viceministra de Interculturalidad de ese ministerio, no solamente con la directora de Educación Rural y Lenguas Bilingües y lenguas nativas o originarias del Ministerio de Educación, sí, y con quien habla, sino con representantes de las mismas comunidades, que han comentado entonces tanto la comunidad de Huajún como la comunidad que representaba a los quechuas y aymaras, todos los avances que se han ido generando con esta actuación a propósito de la sentencia del tribunal que hemos ido supervisando desde la Comisión de Cumplimiento. ¿Y cuál ha sido la receptividad en las comunidades con esta sentencia? ¿Han mostrado su conformidad? ¿Consideran que todavía hay cosas adicionales por complementar? Sin duda hay mucho por hacer, pero consideran que la sentencia es un buen avance. Por ejemplo, me permití plantear la idea, aprovechando que hay representación del Ministerio de Educación, y también adelanto para aquel programa que pronto tendremos, a propósito de este caso y de otro muy importante que es el de las hermanas Ciesa, una reunión para hacer una evaluación de lo avanzado con la ministra de Educación,
Entonces, ¿por qué no convalidar en estas zonas donde hay lenguas originarias predominantes desde los colegios enseñanza de las mismas? ¿Y por qué no aceptar en las universidades masivamente el que se pueda, te piden que acredites una lengua, ¿por qué no poder acreditar? San Marcos lo hace con el quechua, pero ¿por qué no las otras universidades del país poder acreditar, sobre todo cuando tenemos lenguas originarias de manera predominante en alguna zona? Entonces ya se ha avanzado con estos cursos, se ha avanzado con la determinación de cuánta población tenemos, se está avanzando ya en el diseño de nuevos servicios públicos en el idioma de cada una de las personas. Ahora, si bien refiere, magistrado, se conversó sobre la implementación, aplicación de la sentencia dictada en mayo de 2018. Han habido avances importantes. El mapa etnolingüístico, que era un elemento que no se tenía, creo que había un atraso como de 7 o 10 años en no tener esta herramienta, pero eso quiere decir que el Estado está tomando conciencia de estas cosas, del acatamiento de las resoluciones, y está tomando ahora sí en serio su trabajo, porque llama la atención que... Yo veo varias cosas favorables, Guillermo, en esto. En primer lugar, entender que las sentencias del Tribunal Constitucional están para cumplirse. Segundo, entender que puede establecerse un trabajo coordinado a propósito de sentencias del Tribunal Constitucional. Y no solo coordinado entre dependencias estatales, sino también con entes de la comunidad. Porque fíjense quiénes, para los que nos están viendo, quiénes informaron. No solamente informó la representante del Ministerio de Educación, que es quien acredita los cursos para los funcionarios. No solo informó la gente del Ministerio de Cultura, ministro y viceministra, entonces que son los que ponen los contenidos en las diferentes lenguas originarias. Informó la misma comunidad. Informó la representante de los pueblos aguajunes, informó el representante de la asociación de lo que hay lenguas en las zonas andinas, o sea que tanto representa a los quechuas como a los aymaras. Había dentro del público varios representantes de estas diferentes comunidades. Entonces lo que se está avanzando sin duda es insuficiente, porque hay mucho más que hacer, pero es de suyo importante. Lo que trató el foro es el análisis de la sentencia de esta señora Díaz Cáceres de Tinoco, ¿no? Como usted bien nos ha contado al inicio de la entrevista, una persona que expendía sus productos no tengo claro si en la vía pública o en un mercado, recibió un documento en castellano que es el que ella no entendía. Voy a esto. ¿Qué información tiene el tribunal respecto a la tarea del Ministerio de Educación, por ejemplo, para la elaboración de material educativo en esas lenguas originarias? Por ejemplo, hablando de ese gran porcentaje que habla. El primer avance que se ha tenido ha sido en plasmar que los servicios públicos se den en las lenguas originarias. Y es más, también predicando por casa. Entonces, hemos conseguido una propuesta nuestra apoyada por algunos magistrados, como el magistrado Ledesma, el magistrado Ferrero, entonces, de que haya una ventanilla bilingüe. O sea, en tribunal en este momento, dentro de muy poco, porque estamos precisamente con el apoyo del Ministerio de Educación y con el apoyo del Ministerio de Cultura, estamos acreditando a trabajadores del tribunal que, si viene población quechohablante, en primer lugar, y después de otras lenguas originarias, se les pueda atender en su idioma original. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo puede tomar esa capacitación del personal del tribunal, tomando en consideración que se ha identificado ya personal que domina el quechua, por ejemplo? Se ha identificado personal que domina el quechua y que domina el aymara. Está haciéndose en estos días, iniciándose un primer curso a nivel del ministerio, estos dos ministerios, para los que pueden hacer trabajo con población quechohablante. Después vendrá con la población aymara y este curso está terminando a mediados de mes, con lo cual a fines de este mes a lo más
si hay voluntad de apoyar esta decisión que hemos impulsado, de apoyarla desde la presidencia del tribunal, tranquilamente podríamos ya estar brindando una atención bilingüe para la población quechohablante y así progresivamente hacerlo para la población quechua, para la población aguajún. Bueno, ese es un anuncio sumamente importante formulado por el magistrado Espinosa Saldaña Barrera. Cualquier persona que llega a las ventanillas del tribunal y si usted es una persona quechohablante será atendido por una persona que entienda perfectamente su idioma originario. Magistrado, usted también es presidente de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias y en ese marco es que se realizó este foro y se analizó precisamente esta sentencia que comentamos. Pero ¿qué otros avances han habido en esta comisión? Muy importantes. Además, para lo último que has dicho, esto no solo va a ser una ventaja en la atención, sino en las mismas audiencias. Muchas veces viene, entonces, personas quechohablantes o de lenguas originarias que quieren hacer informes sobre hechos. O sea, para quienes no conocen los procesos, hay la parte técnica de los abogados, pero hay información sobre qué pasó, qué circunstancias se dieron, que son muy importantes. Que no es información jurídica, pero es información relevante. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo estoy diciendo que, entonces digo, a mí se me metieron en mi tierra, me sacaron a patadas, yo no pude protegerme, y entonces lo que está discutiéndose el amparo es el tema de la propiedad, y ya después vendrá el abogado a explicar en términos técnicos qué es lo que pasa con la propiedad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Echando mano de un magistrado que es quechohablante, pero a lo que vamos es a tener permanentemente gente que pueda acompañar no solo a la recepción de documentos, sino a lo largo de todo el proceso a personas que hablen en su lengua originaria. Es interesante porque las demandas podrían llegar incluso en el idioma originario y con la capacitación de las personas de repente eso puede ser... A eso queremos ir, a eso queremos ir. Precisamente esto, como todo, es parte de un proceso y a eso queremos ir. Ahora, voy al otro punto que me planteabas. Tenemos algunos casos, la idea, por si acaso, de una comisión de seguimiento no es hacer la ejecución de toda la sentencia del tribunal. Para eso hay mecanismos previstos procesalmente. Es determinar algunos temas, sobre todo de protección de sectores vulnerables, en los cuales el tribunal tiene especial interés del cumplimiento de sus sentencias. Y así tenemos, por ejemplo, frente al tema de mujeres, un caso, una chica que fue violada por, digamos, el asistente y su jefe directo en un estudio de abogados. El Ministerio Público, con consideraciones que respetamos pero que no compartimos, no quiso abrir una investigación al respecto. Lo hemos obligado a abrir esa investigación y podemos decir, después de la buena voluntad de la señora Fiscal de la Nación y su equipo, encontrar que este proceso va avanzando en la investigación correspondiente dentro de los plazos de ley. Es trascendente porque estamos hablando de un caso de que habían transcurrido pues una cantidad innumerable de años en donde prácticamente el asunto estaba olvidado, metido en un cajón. Así es, porque finalmente por una comprensión demasiado formal de las circunstancias, el Ministerio Público se había negado a investigar y nosotros, no solamente en la sentencia que podía haber quedado allí, sino el trabajo de la comisión ha llevado a que este caso esté siendo investigado. Pero no solamente eso, está también el tema de las hermanas Ciesa. Son dos chicas. En ese momento de 19, 18 años, habían estudiado la primaria, querían estudiar la secundaria, pero entonces en su localidad, o lo más cerca de su localidad, que era hora y media de donde ellos vivían, entonces había un colegio de educación rural, pero solo para hombres. Si estas chicas querían estudiar la secundaria, tenían que ir a un colegio en Bagua Grande, que está a 4 horas ida y vuelta, con 2 de esas horas caminando. Entonces, un colegio nocturno, con lo cual, a ver, echémonos a caminar en la medianoche de la selva, ¿no? Entonces, era decirles, ¿sabe qué cosa? Ustedes no se pueden educar. Y lo que ha hecho el tribunal es entonces no solamente darles la razón, dar la posibilidad de que se inscriban en el colegio que tienen cerca, hagan su secundaria allí, sino también obligar a tomar al Ministerio de Educación ciertas medidas. Entre ellas, un Plan Nacional de Educación Rural. O sea, ¿en cuánto tenemos de hombres y de mujeres en cada zona rural del país? Porque en función de eso es que tenemos que hacer la proporción de los colegios.
No podemos tener, por ejemplo, el problema que se dio en este caso de que haya población femenina. Ojo que en el Perú hay más mujeres que hombres en este momento según el último censo. Entonces no puede haber pues situaciones en las cuales una chica o dos chicas tengan que pedírseles que vayan 4 horas caminando de noche y 4 horas de vuelta caminando para poderse educar en un colegio secundario. Entonces hay que ver cuántos chicos se necesita para colegios secundarios. Entonces, si no son tantos de uno y otro, pues el colegio tendrá que ser mixto, tendrá que verse las especificaciones. También allí tomar en cuenta sus lenguas originarias como curso plantear. Ese primer paso para el plan de educación rural ya lo conseguimos. Producto de la sentencia, el Ministerio y el trabajo nuestro en la comisión, el Ministerio de Educación ya aprobó un plan de educación rural. Y nos estamos reuniendo seguramente en el transcurso de la próxima semana para ver los avances y probablemente hagamos, como hicimos con el Ministerio de Cultura, muy pronto una reunión presentando esos avances. ¿Dónde se están planificando reforzar la educación rural? ¿Cuántos espacios se están creando o cuántos se están redistribuyendo para que no haya ningún chico, ninguna chica que no tenga acceso a la educación por estar fuera del circuito de las ciudades? Magistrado, permítame hacer una pausa y continuamos luego de la misma con esta interesante conversación. Ya retornamos con tus derechos. Gracias por estar en sintonía de tus derechos. Continuamos ese interesante diálogo con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Uno de los temas fundamentales que hay en el tribunal es el referido al tema previsional. Así es. Incluso se ha tomado la decisión de que se realicen sesiones de sala para tratar estos temas. Pero ¿cómo va el procedimiento en la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencia? Vamos por partes. En primer lugar, probablemente en términos cuantitativos, o sea, cantidad de casos que vengan, la mayoría de casos que lleguen al tribunal son previsionales y laborales, lo que demuestra la importancia de búsqueda de tutela en esto. 2. Hemos planteado ya que no sea una discusión en pleno entre 7, sino en sala entre 3 para facilitar la discusión de estos casos previsionales. Y para resolver con mayor rapidez. Efectivamente. 3. Se han planteado muy recientemente incluso pronunciamientos con carácter de precedente para regular mejor las fórmulas de tratamiento de tema previsional y sobre todo con algunas pensiones de carácter especial como la pensión minera. 4. Lo que también se ha hecho y que es muy importante es apoyar decididamente las iniciativas en el Congreso que permitirían, aunque no, lamentablemente no se viene haciendo, a la ONP, a la Oficina de Normalización Provisional, hacer un desistimiento de sus procesos. Para los amigos que no necesariamente conocen derecho, el desistimiento es cuando yo he iniciado un proceso, un juicio en términos cotidianos para pedir mi pensión. Si el organismo que me tiene que dar la pensión comprueba de que la cosa es clara y realmente hay que pagarte la pensión, podría dejar sin efecto el proceso, podría cortar el proceso para pasar a cumplir con el pensionista. Entonces, hay varios avances. Lamentablemente, cuando hemos tratado de ver este asunto con la Comisión de Cumplimiento, tuvimos un avance inicial importante, pero esto no ha venido acompañado de situaciones posteriores y nos van a obligar a tomar medidas algo más radicales. En primer momento, entonces, conversamos con el presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces y él designó al entonces ministro de Trabajo para que coordinara con nosotros. Se puso una agenda de trabajo, iba a ser la lógica de convocar al ONP, hacer cumplir los precedentes del tribunal, hacer cumplir esta ley, pero este ministro es cambiado, el presidente del Consejo de Ministros también, y aquí hay una situación de nebulosa donde nadie tiene claro quién es el que da la cara por parte del Ejecutivo, cosa que los otros temas he de agradecer si ha pasado. Y esto nos va a llevar a una decisión tomada por el Pleno
que espero no tengamos que materializar, de convocar una audiencia de cumplimiento y seguimiento, que es convocar no solo a la ONP y a las instituciones públicas, pero también a los ciudadanos que reclaman el cumplimiento de sus derechos pensionarios, a sentarnos y evaluar por qué no se están cumpliendo las pautas que se están dando. ¿Se ha avanzado en el cumplimiento de algunas cosas? Sí. En el término, por ejemplo, de la pensión minera, hay un precedente que nos tocó ser los ponentes, el caso Flores Cayo, donde establece un orden para ver cómo se termina la pensión minera, por ejemplo. Quien asiste al tribunal a ver las audiencias se puede percatar que la mayoría de los reclamos pensionarios muchas veces están referidos a la llamada enfermedad profesional. Sí. Y está siempre la discusión de un certificado médico privado y un certificado médico público. Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de enfermedad profesional de carácter por las actividades mineras. Entonces hay neumoconiosis, hipoaucasia, o sea, problemas que van a tener con los pulmones, con la capacidad de oír. Entonces esto suele ser muy frecuente como enfermedad profesional. Pero claro, los criterios suelen ser muy distintos. Y cuando la institución minera convoca a un grupo de médicos, dicen que la persona casi no tiene problemas, y cuando muchas veces se coteja eso con el resultado oficial, digamos, de un hospital, entonces aparece a personas que sí tienen problemas. Pero a veces los hospitales no tienen especialistas en estos temas. Entonces, ¿cómo abordamos esto de manera que no se frustre la situación? Pues estableciendo un orden. Y ese es el orden que hemos establecido en esta sentencia con carácter precedente. Así es. En Flores Cayo se dice, en primer lugar, el documento establecido por una entidad estatal es como se llama un documento público, es en principio obligatorio. Entonces, ese documento implica que hay un certificado que viene con una hoja clínica que acompaña y que explica por qué la persona está como está y por qué en esas consideraciones llega a un nivel tan de enfermedad que hay que darle una pensión especial. Entonces, cuando ese certificado no está suficientemente sustentado porque no hay hoja clínica, porque otras serie de consideraciones de datos, ahí es donde puede recién entrar a tallar para poder contrastar lo que presenta la entidad en la cual ha trabajado este trabajador o trabajadora minera. Y cuando ya se genera una situación de duda razonable, no cualquier argumentación, sino duda razonable, entonces se invita al trabajador a que se haga una nueva prueba. Pero entonces ya no pasa esto que pasaba hace un tiempo, el bloqueo de los procesos porque había dos certificados, uno público, uno privado al mismo tiempo, y el juez, incluso el juez del Tribunal Constitucional no sabía qué hacerse. No, ahora hay un certificado que vale. Entonces, ¿qué es el certificado público? Si ese certificado público adolece ciertos defectos graves, ahí es donde podrá contrastarse con el otro, y finalmente la salida no es quitarle la pensión al trabajador, sino someterlo a un nuevo examen, entonces para poder especificar quién tiene la razón. Esa es un poco la idea, y lo que sistemáticamente vamos viendo su aplicación en las audiencias de las dos salas que estamos viendo temas previsionales. A la luz de los hechos, si mal no recuerdo, esta sentencia de Flores Cayo se remonta a mediados de diciembre del 2018. Así es. Es decir, estamos a casi 8 meses del desarrollo o el cumplimiento de este precedente. ¿Cómo ha ido la cosa? Yo diría que de manera muy satisfactoria. O sea, porque por un lado la aplicación de este precedente ha ayudado a muchos trabajadores que antes veían problemas para poder cobrar su pensión, y de otro que los invito a quienes puedan ver las audiencias, ya sea viniendo al tribunal o viéndolas por YouTube. La cuestión es muy clara, ya los abogados argumentan en función al cumplimiento del precedente. O sea, en un primer momento podía haber una situación de querer rechazarlo, ahora ya no es así. Ahora lo que tratan de es argumentar, oiga, yo, empresa, sí estoy cumpliendo con las pautas del precedente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las reglas de juego establecidas por el tribunal, como tiene que ser, pueden gustar o no, pero están para cumplirse. Y están para cumplirse no solo para los trabajadores, sino para los que emplean a esos trabajadores. Entonces, con la pensión no es una cuestión de juego.
La pensión busca asegurar la subsistencia de personas que ya están en la tercera edad o personas que tienen graves problemas de salud. Entonces, en esas condiciones, las reglas de juego tienen que ser claras y qué bueno que estén buscando ser acatadas por ambas partes. Ya estamos por cerrar la entrevista, magistrado, y tenía una inquietud. El tribunal está enmarcado en un plan de descarga de expedientes. Hay una carga que está comenzando a ser descargada, disculpando los términos, pero siguen ingresando expedientes a diario al tribunal de los diferentes procesos constitucionales que se atienden aquí. ¿Cómo explicar eso? A ver, primero yo no soy muy partidario del término carga. Yo lo que creo que hay que tomar en cuenta que detrás de cada expediente hay un drama humano que trata de buscar una respuesta ante el tribunal. Entonces, bueno, en nuestro caso podemos decir sin falso orgullo que en nuestro despacho es un despacho que ha resuelto por lo menos 6.000 causas más que los otros despachos y que solo tenemos pendientes por semana 10 expedientes. O sea, eso demuestra que organizándose se puede. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos establecido una serie de criterios que aplicamos desde el despacho para la resolución de nuestros casos y eso simplifica el tratamiento de temas que requieren tutela de urgencia. Además, hay ofrecimientos que espero que a la actual presidencia los acoja, de poder sistematizar jurisprudencia y de poder calificar los criterios, lo que permitiría ver qué casos que son sustancialmente iguales, verlos más rápido. Estos casos pensionarios, mis queridos amigos, son muchos, pero tampoco son muy distintos entre sí, con lo cual establecer ciertas consideraciones para resolverlos no es tan complejo, sobre todo cuando uno, a ver, ¿cómo les explico? Cuando uno junta 10 pelotas y 9 son iguales, no les va a dar tratamiento distinto a esas 9 pelotas, puede darle ciertas pautas en común. Entonces, este ejemplo tan grosero que estoy planteando puede ser muy útil para casos que son importantísimos. Creo que los más importantes del tribunal son estos casos previsionales, pensionarios, pero muchos de ellos son muy parecidos. Entonces, lo que se debe hacer es fijar precedentes, es fijar criterios para poder permitir resolverlos a la brevedad. Y en ese sentido hay que ir trabajando. Si hacemos esto a cabalidad en el tema pensionario, en el tema laboral, estamos hablando más o menos en términos cuantitativos de casi el 70% de los expedientes que llegan cada año al tribunal. ¿Qué se necesita para eso? ¿Un acuerdo de pleno? Y voluntad de cumplirlo. Entonces, y de poner el mejor esfuerzo en ese sentido. Yo no digo que mis compañeros no lo hagan, estoy seguro que lo hacen, pero organizarnos, aprovecharnos de, por ejemplo, los avances de la técnica, la tecnología, para, por ejemplo, determinar ciertas consideraciones claves que se repiten en los expedientes y no estar, entonces, una revisión de algunas cosas que son reiterativas se puede hacer. Hay muchos países que ya manejan estos con expedientes tipo, con parámetros que ya se dan preestablecidos. Entonces, eso simplificaría mucho la resolución de casos que son sustancialmente. Los parámetros aquí están establecidos en función, pues, entiendo yo, de la edad, por ejemplo, ¿no? Ese es no solamente eso, a ver, enfermedad. Es que depende, por ejemplo, hay la pensión general y hay las pensiones especiales. Cuando tenemos pensiones especiales como la minera, lo que hay que ver si estamos ante una enfermedad ocupacional o no. Entonces, ¿qué ha hecho ya el tribunal? Ha fijado precedentes, o sea, pronunciamientos que buscan ser del carácter obligatorio máximo. Entonces, con lo cual ya hay ciertas reglas de juego las cuales no puedes escapar. Y eso se puede estandarizar y sistematizar. Entonces, ver en cada expediente si se han cumplido con esas reglas o no. Si no se han cumplido, entonces no se tiene que pagar la pensión que el trabajador está solicitando. Si se han cumplido, la expectativa del trabajador podrá ser muy interesante, pero no está dentro de las pautas que les permite una pensión mayor a la que está recibiendo en ese momento. Entonces, hay ciertas cosas a las cuales hay que acostumbrarnos a aprovechar las bondades de los avances en los sistemas procesales, los avances en lo que es el uso de las técnicas de información. Entonces,
Sí, ya estamos en el siglo XXI y hay cosas que no se pueden mirar, con todo respeto, con la dinámica que se miraban en el siglo XIX. Muchas gracias, magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por acompañarnos en esta edición de Tus Derechos. Un favor, un gracias. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.